Hola, buen día. El día de hoy se va a exponer sobre el diseño de investigación del trabajo de tesis, el cual tiene como título Significados asociados a la proporcionalidad, un análisis de contenido. Para eso se ha planteado la siguiente pregunta de investigación, es qué significados asociados a la proporcionalidad se evidencian en libros de texto de la educación básica primaria. El objetivo es determinar los significados asociados a la proporcionalidad que se favorecen en los libros de texto de la educación básica primaria. Para el logro de este objetivo, se ha considerado la metodología análisis de contenido desde la postura de Lupianes, ya que este investigador nos menciona que a través de los organizadores curriculares, estructura conceptual, sistemas de representación y fenomenología, se da cuenta sobre los significados de un concepto matemático de interés. Bien, para, para poder realizar un análisis de contenido, Rico nos menciona que es necesario llevar a cabo ciertas etapas. El primero de ellos es delimitar el corpus del contenido. El segundo es concretar la unidad de análisis. El tercero, localizar e inferir en el texto las unidades de análisis. El cuarto, denominar, definir e interpretar las categorías consideradas. El quinto, codificar, cuantificar mediante frecuencias o rangos las unidades de análisis. El sexto, relacionar entre sí e interpretar las categorías establecidas. Y séptimo, relacionar el proceso de análisis de contenido con la cuestión que se indaga, que en este caso es sobre el concepto de proporcionalidad. Bien, la primera etapa, que es delimitar el corpus de contenido. En este se consideran tres documentos. El primero es el plan de estudios, el segundo los programas de estudios y el tercero los libros de texto de la educación básica primaria. Por el interés de nuestra investigación, solamente se consideran los libros de texto, que son los cuales se va a realizar el análisis de contenido. Para este nivel educativo, los libros de texto tienen como nombre desafíos matemáticos, y por cada grado de este nivel educativo hay un libro de desafíos matemáticos. Sin embargo, no es en todos en los cuales se va a realizar el análisis de contenido. Es por eso que hay que delimitar en cuáles libros se va a realizar el análisis de contenido. Para eso, primero se hace una revisión sobre el plan de estudios. En el plan de estudios se identifica que los aprendizajes esperados están organizados en tres ejes. El primero es el sentido numérico y pensamiento algebraico. El segundo, forma, espacio y medida. Y el tercero, manejo de la información. La segunda revisión que se hace es sobre los programas de estudios desde primero hasta sexto grado de primaria. Y es por eso que se determina que el contenido matemático de proporcionalidad se trabaja en el tema de proporcionalidad y funciones. Y este tema le pertenece o es trabajado en el eje de manejo de la información. Este tema de proporcionalidad y funciones inicia su estudio en lo que es quinto grado de primaria y tiene continuidad en sexto grado de primaria. Es por eso que los libros en los cuales vamos a realizar el análisis de contenido sobre el concepto de proporcionalidad es en el libro Desafíos Matemáticos, libro para el maestro, quinto grado, y en el libro Desafíos Matemáticos, libro para el maestro, sexto grado. La siguiente etapa es concretar la unidad de análisis. Para esta investigación se consideran tres unidades de análisis. Estas unidades de análisis son aquellas mediante las cuales vamos a analizar los desafíos matemáticos para poder dar cuenta sobre los significados de la proporcionalidad o sobre los significados que se favorecen en los libros de textos sobre la proporcionalidad. El primero es la estructura conceptual, el segundo los sistemas de representación y el tercero la fenomenología. El tercer, o más bien la tercera etapa es localizar en el texto las unidades de análisis.
Para eso, retomamos los programas de estudios de quinto y sexto grado de primaria y empezamos a revisar por bloques. Y en cada bloque tratar de ver en cuáles se está trabajando el tema de proporcionalidad y funciones. Y de ahí poder determinar los contenidos con los cuales se trabaja la proporcionalidad. Una vez que se han determinado esos contenidos matemáticos sobre la proporcionalidad, en el libro de texto se va revisando desafío por desafío hasta mirar qué desafío está trabajando este contenido matemático. Por ejemplo, en el desafío 17 se trabaja el contenido matemático que estaba planteado en el programa de estudios de quinto grado, específicamente en el bloque 1, que es análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad de tipo valor faltante. Y de esa manera, pues vamos determinando esos desafíos matemáticos en los cuales se trabaja el tema o el concepto de proporcionalidad. Por eso, o por lo tanto, en el libro Desafíos Matemáticos, libro para el maestro quinto grado, se tienen 13 desafíos matemáticos sobre proporcionalidad y funciones. En el libro Desafíos Matemáticos, libro para el maestro sexto grado, se tienen 12 desafíos matemáticos sobre proporcionalidad y funciones. La cuarta etapa es denominar, definir e interpretar las categorías establecidas. Y para eso se han establecido categorías para cada una de las unidades de análisis. La primera es la estructura conceptual, y para ello se considera el sistema de categorías establecidas por Fernández Plaza en el 2016. Este investigador primero nos habla sobre dos grandes campos, el campo conceptual y el campo procedimental. En el campo conceptual están las categorías de los hechos, los conceptos y las estructuras. En el campo procedimental están las destrezas, razonamientos y estrategias. Pero para poder dar cuenta de los hechos es necesario ser más específicos. Entonces lo que me va a interesar mirar de los hechos van a ser los términos, las notaciones, los convenios y los resultados mediante los cuales se hacen alusión a lo que es el concepto de proporcionalidad. Para los sistemas de representación se considera lo establecido por Lupianis en el 2016. En ese sentido se consideran lo que es el sistema de representación simbólica, algebraica, gráfica, verbal y tabular, que estas van a ser nuestras categorías mediante las cuales se van a analizar los libros de texto o más bien los desafíos matemáticos. La tercera unidad de análisis es la fenomenología. Ruiz Hidalgo nos menciona que para poder dar cuenta sobre los modos y usos de los conceptos matemáticos se puede hacer a través de las situaciones. Entonces, se considera que nuestras categorías van a ser las situaciones personales, laborales, sociales y científicas. Entonces, una vez que se ha establecido las unidades de análisis y las categorías para cada una de estas, ahora se puede hacer lo que es el análisis de cada uno de los desafíos matemáticos que previamente ya han sido delimitados. Entonces, este es el momento en el cual se va a codificar y cuantificar mediante frecuencias o rango las unidades de análisis, que es en la etapa en la cual se encuentra la investigación. Es por eso que se van a presentar como que a grandes rasgos cómo se va a realizar ese análisis de los desafíos matemáticos, considerando esos dos aspectos, unidades de análisis y categorías. Para el primero, que es la estructura conceptual, si bien este aspecto puede caer en lo subjetivo, para evitarlo se va a hacer uso de lo que es el apartado consideraciones previas que está después de cada desafío matemático. En este apartado se mencionan aquellos conceptos y definiciones los cuales el desafío matemático pretende favorecer.
De esta manera vamos a poder ser más objetivos sobre la estructura conceptual de cada uno de los desafíos matemáticos que trabajen sobre la proporcionalidad. Por ejemplo, aquí nos habla sobre ciertos conceptos y definiciones que de alguna manera se están favoreciendo en el libro de texto, que es el de valor unitario, y se entiende como el que corresponda, el valor unitario es el que corresponda a una unidad o pieza, y nos da como que un ejemplo. Si tres cuadernos cuestan 51 pesos, el valor unitario es de 17 pesos. Entonces, de esa manera vamos a lograr como que objetividad en la estructura conceptual para realizar el análisis de contenido. Los sistemas de representación. Bueno, ya habíamos mencionado que se consideran las categorías establecidas por PIANES en el 2016. Entonces, para poder analizar los desafíos matemáticos, es necesario ir analizando problema por problema que esté planteado en el desafío matemático. Por ejemplo, en el desafío matemático número 17, observamos que hacen uso de una tabla para poder dar respuesta a los incisos planteados de este problema. Entonces, a través de eso nos damos cuenta que en este desafío matemático el sistema de representación que se está empleando es el tabular. E incluso respecto al problema, o más bien a cómo se está planteando el problema, podríamos decir que es una representación verbal del tipo escrito. Entonces, de esa manera se analiza o se da cuenta sobre los sistemas de representación en este desafío matemático. El otro, que es la fenomenología, ya habíamos mencionado sobre las situaciones. Para eso es necesario ir analizando cada uno de los problemas que están planteados, específicamente en lo que está escrito. Por ejemplo, retomando otra vez el desafío matemático 17, leyendo, dice, el primer problema, Luisa trabaja en una fábrica de camisas. Para cada camisa de adultos se necesitan 15 botones. Ayúdale a encontrar las cantidades que faltan en la siguiente tabla. Y después contestan a las preguntas. Entonces observamos de que ese tipo de situación está cayendo en lo laboral. Es por eso que al menos este primer problema lo podríamos como que categorizar o codificar como una situación de tipo laboral. Y de esta manera, pues vamos a ir como que analizando cada uno de los desafíos matemáticos en los cuales se va a estar trabajando lo que es, o más bien en los cuales se trabaja el contenido matemático de proporcionalidad. Entonces esto es lo que se ha estado realizando respecto al análisis de los desafíos matemáticos. Esta es la manera en la cual se van a estar analizando cada uno de estos para poder dar cuenta sobre esos significados asociados a la proporcionalidad en los libros de texto de la educación básica primaria. Entonces, todavía nos falta. Incluso, pues como les comento, todavía estamos en la etapa 5 sobre el análisis de contenido. Nos faltaría como que realizar las siguientes etapas, que es las 5 y las 6, que de alguna manera tiene que ver ya con los resultados y las conclusiones sobre el trabajo de investigación, sobre ese análisis que se ha realizado en los libros de texto de la educación básica primaria. Bien, pues hasta aquí es todo de mi parte y algunas referencias que se emplearon para la presentación. Entonces, gracias por su atención. Hasta la próxima.